Señor está derramando aceite, vino nuevo, a su nombre. ¿Cuántos quieren aceite fresco? Alaba del que vive. Pon aceite en mi vida, Señor, de tu fuego en mi corazón. Pon aceite en mi vida, Señor, mi lámpara aviva. Oh, oh, oh. Pon aceite en mi vida, Señor, de tu fuego en mi corazón. Pon aceite en mi vida, Señor, mi lámpara aviva. Y me gozaré y me alegraré. Él me ha vestido de lino fino, del gozo de su salvación. Y me gozaré y me alegraré. Convidado he sido a las bodas, a mi rey pronto veré. A su nombre. Hey. Pon aceite en mi vida, Señor, de tu fuego en mi corazón. Pon aceite en mi vida, Señor, mi lámpara aviva. Pon aceite en mi vida, Señor, de tu fuego en mi corazón. Pon aceite en mi vida, Señor, mi lámpara aviva. Gózate. Me gozo en ti, Señor. El Dios de mi salvación. Del gozo de su salvación. Me gozo en ti, Señor. Me alegro en ti, mi Dios. Aleluya. Convidado he sido a las bodas, a mi rey pronto veré. Aleluya. ¿Cuántos van a ir a la boda del Cordero? Aleluya. A su nombre. Fuerte las palmas. Y me gozaré En el Dios de mi salvación. Él me ha vestido de lino fino, del gozo de su salvación. Gozo en ti. Me alegro en ti, Señor. Me deleito en ti, Señor. Convidado he sido a las bodas, a mi rey pronto veré. Muy buenas noches. Saludo cordialísimo para todos ustedes. Gracias por sintonizarnos semanalmente los miércoles a esta hora 8 de la noche y los días domingos a las 10 de la mañana en nombre de los Centros de Formación de Líderes Senfol, Iglesia Rey David, ubicada en la ciudad de Tuluá. Vamos a compartir el capítulo 25 del libro según San Mateo, del versículo 1 al 13. Habla de la parábola de las 10 vírgenes. Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas, y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: danos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotras y a vosotras,
Id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes, diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo: de cierto digo que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Padre Santo, en esta noche te damos gracias, Señor de la gloria, porque me permites compartir este mensaje. Gracias por la palabra que tu Santo Espíritu ha inspirado para nosotros. Te pedimos que abras nuestro entendimiento, que reveles a nuestro corazón tu palabra, que pongas en mí sabiduría, revelación, conocimiento. Permite que tu palabra corra y sea glorificada. Te pido por todas las personas que a esta hora nos están viendo. Bendecimos sus vidas, sus hogares, sus familias. Que los propósitos que ellos tienen en sus corazones se cumplan según tu buena voluntad. Y te pedimos, Señor, sabiduría y entendimiento para conocer cada día más de tu palabra, más de tus enseñanzas. Te lo pedimos con fe, creyendo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. El novio y la novia es el título de esta enseñanza. El Señor Jesucristo usó muchas parábolas. Siempre hablaba por parábolas. Algunos las entendían, otros no las entendían. A sus discípulos les hablaba claramente. Esta ilustración habla de unas bodas. La costumbre judía está manifestada en este relato, donde el novio va a buscar la novia a su casa, lleva un grupo de acompañantes, un cortejo, un séquito de acompañantes, llega a la casa de la novia y la toma y la trae a la casa de su padre. Estas fiestas normalmente duraban 7 días. Vemos, por ejemplo, cómo el primer milagro que el Señor Jesucristo hizo fue en las bodas de Caná. Él fue invitado, allí se acabó el vino, y el Señor Jesucristo convirtió de unas tinajas que habían allí con agua para la purificación, las convirtió en vino. Y relatan los escritos de la Biblia que el maestresala, cuando probó el agua, dijo que esta era mejor. Todos los que hacen fiestas dejan el mejor vino en el inicio, pero ya en el final el de menor calidad. Pero aquí ha sido lo contrario. Se ha guardado el mejor vino para el final. Esa es otra de las grandes enseñanzas maravillosas que nos revela el Señor Jesucristo en sus historias. En esta ilustración se habla del reino de los cielos. Vamos a ver qué elementos utiliza aquí el Señor Jesucristo en esta enseñanza. Habla de las lámparas, de las vírgenes, del esposo, del aceite, de las vasijas y de la puerta. Como vemos, él utiliza una terminología que tiene un simbolismo espiritual, porque la Biblia revela a nosotros la intención de que nosotros podamos comprender a través de estas enseñanzas lo que nuestro Dios grande y poderoso quiere que nosotros aprendamos. Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes
que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. Las vírgenes. ¿Qué significa una virgen? Es una persona separada, una mujer separada, que vivía guardada en casa de su padre, vivía desposada. Era una dignidad. Y estas vírgenes eran 10. Dice la escritura que ellos salieron a recibir al esposo. En este caso el esposo es el Señor Jesucristo. Vamos al libro de Lucas, en el capítulo 12, versículo 35, Lucas 12, 35, para mirar a través del Evangelio de Lucas una enseñanza concerniente a lo que este versículo acaba de manifestar. Dice: estén ceñidos vuestros lomos y vuestras lámparas encendidas. La palabra que utiliza aquí es vuestros lomos y vuestras lámparas encendidas. En este caso, las lámparas representan la luz, una antorcha. Ahora, nosotros vemos que el aceite era el combustible preparado de olivas machacadas para hacer arder las lámparas. Entonces, en el contexto del capítulo número 12 del libro de Lucas, versículo 35, el Señor Jesucristo, a través de Lucas, nos está complementando esta enseñanza. 12:35 dice: estén ceñidos vuestros lomos y vuestras lámparas encendidas. Esto nos lleva a recordar qué es tener ceñidos vuestros lomos. Para nosotros tener concordancia con otro aspecto importante de la correlación que tiene la Biblia, tendríamos que ir al libro de Efesios. Vamos a marcarlo aquí, al libro de Efesios, en el capítulo 6, versículo 14. Vamos a Efesios capítulo 6, versículo 14. Mire lo que dice la escritura. Efesios 6, 14. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad. O sea, ceñidos vuestros lomos con la verdad de Jesucristo y vestidos con la coraza de justicia. Entonces está hablando de la verdad. Jesucristo es la verdad. Entonces, estemos ceñidos con la verdad y nuestras lámparas estén encendidas. Vamos otra vez al contexto del capítulo 25 de la parábola de las 10 vírgenes para entender que estas vírgenes tomaron sus lámparas y salieron a recibir el esposo. Dice que 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Esto nos recuerda la enseñanza que el Señor Jesucristo nos da en el capítulo 7 del libro de Mateo, del versículo 24 en adelante, cuando habla de los 2 simientes. Un simiente dice que es el hombre prudente que edificó sobre la roca, y el insensato edificó sobre la arena. ¿Cuál es la diferencia que existen entre los dos? Que el que edificó sobre la roca fue obediente a las palabras, y el que edificó sobre la arena no obedeció. Entonces, estas prudentes representan 5 mujeres obedientes y 5 mujeres que no son obedientes, por así llamarla. Entonces dice que esas insensatas, dice las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo el aceite. O sea, fueron desapercibidamente a ese encuentro, pero ellos no llenaron sus lámparas con aceite. Y nosotros sabemos que la tipología del aceite en el Antiguo Testamento es una manifestación del Espíritu Santo. Entonces, ellas no tomaron el aceite, no tuvieron en cuenta el aceite. A veces los seres humanos
no nos damos cuenta que la presencia del aceite en nosotros es la manifestación gloriosa del Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo es lo que a nosotros nos ilumina para mostrarnos la luz que representa a Jesucristo. Porque esta lámpara, que es una antorcha, que es la luz, es la representación de Cristo. Por eso Él dijo, yo soy la luz del mundo. Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Entonces, vemos cómo el Señor Jesucristo, a través de todas estas parábolas, confluyen de una manera muy gráfica y muy perfecta todo lo que Él quiere que nosotros aprendamos. Entonces, estas insensatas, dice que tomando sus lámparas, no tomaron consigo el aceite. O sea, que estaban prácticamente sin la presencia del Espíritu. Si nos vamos a acomodar al tiempo actual. En el versículo 4 hace la diferencia y dice, mas las prudentes, que relacionan las obedientes, tomaron el aceite en sus vasijas, juntamente con sus lámparas. ¿Sabe por qué habla de vasijas? Porque nosotros somos vasijas espirituales. Somos recipientes espirituales que contenemos a Dios. Nosotros somos vasijas de barro. Nosotros somos vasijas de barro. Y uno de los mayores beneficios que nosotros podemos recibir está en 2 de Corintios capítulo 4. Hagamos un alto aquí en Mateo. Vamos a la carta del apóstol San Pablo a los Corintios. 2 de Corintios capítulo 4. 2 de Corintios capítulo 4. Y vamos a leer el versículo 7. Dice así: pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. ¿De qué está hablando la palabra? Del nuevo pacto que estableció el Señor Jesucristo con nosotros, de Dios Padre en la persona de Jesús. Entonces nosotros somos esos vasos de barro. Somos esos vasos de barro y la excelencia del poder que actúa en nosotros es de Dios y no de nosotros. No somos nosotros. Es el poder del Espíritu Santo. Por eso nosotros somos unas vasijas en las manos del alfarero. Él es el alfarero de los hombres. Dice que Él nos va dando forma. Como el alfarero le da la estructura, la forma, como Él quiere que sea hecha esta vasija. Si esa vasija se rompe, Él la vuelve a hacer. Porque esa es una de las grandes obras maravillosas que hace nuestro Padre Celestial. Retomando otra vez este capítulo 25 de esta historia, de esta parábola, que es una gran enseñanza, una ilustración perfecta de la manifestación de Dios. Dice que mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Ellas estaban apercibidas. ¿De qué? Del Espíritu Santo, por así llamarlo. Porque yo quiero hacer como una analogía constante entre este relato, esta parábola y lo que nosotros somos. Porque Dios nos está mostrando a través de esta enseñanza que es la misma ilustración en nuestras vidas. Porque todas estas parábolas es para que nosotros las tengamos muy presente, que las pongamos en consideración. Ahora, estas lámparas estaban encendidas, tenían aceite. O sea, la luz de Cristo se manifiesta poderosamente cuando nosotros tenemos el Espíritu Santo reinando en nuestro corazón. Sin Cristo estamos muertos. Sin la presencia del Espíritu Santo estamos apagados espiritualmente. Estamos muertos. Por eso es tan importante que nosotros, que somos vasijas de barro, tengamos la luz de nuestro Señor Jesucristo reinando e iluminando nuestros corazones. Versículo 5. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. ¿Qué está mostrando la naturaleza humana?
se durmieron, tardándose. El novio, el esposo. Y a la medianoche, versículo 6, se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Esa era, tienen que salir a recibir al esposo porque va a ir a la casa de la novia. Entonces, ¿qué hacían los acompañantes, el séquito, todo este grupo de personas que iba a este cortejo? Con las lámparas, alumbrando el camino hacia la casa de la novia. Entonces todas aquellas vírgenes, dice el versículo 7, dice que se levantaron y arreglaron sus lámparas, todas. Estaban las 10 dispuestas, ¿cierto? Pero ¿qué pasó con las insensatas? Y las insensatas dijeron a las prudentes: danos de vuestro aceite porque nuestras lámparas se apagan. O sea, no tenían suficiente aceite. ¿Qué pasó? ¿Por qué ellas tuvieron que pedir ayuda? Porque no estaban aprovisionadas del aceite necesario para poder salir a hacer el acompañamiento al novio. Sabían que el aceite se iba a acabar, se había acabado, o había muy poquito aceite y seguramente les iba a faltar. No podían ser parte de ese acompañamiento. Por eso nosotros tenemos que a toda costa permanecer en la presencia de Dios, de nuestro Padre Celestial, para que el poder de su Espíritu llene nuestros corazones y permanezcamos con vida espiritual. Porque cuando nosotros no tenemos la llenura del Espíritu, estamos faltando el poder de Dios. Porque el poder de Dios nos lo concede Él por medio del Espíritu Santo. Porque nosotros somos unas vasijas de barro y que somos llenados por el poder del Espíritu Santo que obra en nosotros. Estas insensatas le pidieron a las prudentes que le dieran de vuestro aceite. Dice: danos de vuestro aceite porque nuestras lámparas se apagan. Aquí quiero decir que la unción que representa el Espíritu Santo es personal. Hay cosas que tenemos que tener muy presentes dentro de las enseñanzas del camino de Cristo. La unción que representa la presencia del Espíritu Santo en nosotros es muy personal. Eso solamente se adquiere cuando nosotros mantenemos una comunión íntima con el Señor. Eso de transferir la unción a otras personas, para mí es motivo de interrogantes. Porque una persona que no tiene una comunión con Dios, que no tiene una relación personal con Dios, yo no puedo orar por alguien y creer que porque una persona ora por alguien le va a transmitir la unción. Qué pena, la unción es personal, Dios se la da a uno. ¿Cómo se adquiere la unción? En la presencia de Dios. ¿Qué hace que la unción se manifieste? La santidad, el camino hacia Cristo, el mantener la lámpara encendida, o sea, la luz de Cristo en nosotros apercibida de ese aceite que es la manifestación del Espíritu Santo, que hace que ese poder revitalice y le dé vida. Una persona que no tiene comunión con Dios, una persona que no tiene una relación diaria, que no ora, que no tiene disciplinas espirituales, no puede tener la unción del Espíritu. Qué pena tenerles que decir eso, pero es verdad. La unción solamente se adquiere cuando uno tiene una presencia absoluta de Dios en el corazón de un hombre. Yo puedo orar por una persona, o usted puede orar por una persona, y por la misericordia de Dios, Dios la puede sanar. Dios puede hacer un milagro en la vida de una persona que usted ora por salud, ora por cualquier factor, por cualquier circunstancia. Pero de allí a creer que hay una unción especial para ejercer poder de Dios sin tener comunión con Dios es muy difícil. Y estas mujeres, estas vírgenes, trataron, oiga lo que dijeron en el versículo 8, que a las insensatas dijeron a las prudentes: danos de vuestro aceite porque nuestras lámparas se apagan. Claro, tenían que estar apagadas porque no estaban en una comunión íntima. Entonces le respondieron las prudentes, mas las prudentes respondieron diciendo:
para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Vayan ustedes mismas y adquieran. ¿Dónde se adquiere la unción? En el lugar donde Dios te coloca diariamente, en el lugar secreto. Ahí se recibe la unción. Ahí es donde viene el poder del Espíritu Santo que actúa en una persona. Porque la llenura del Espíritu Santo solamente se adquiere cuando usted tiene esa comunión íntima, esa relación personal entre Dios y usted. Esa relación donde suben las oraciones y desciende el poder de Dios. Ahí está la unción del Espíritu, hablándote de la palabra, hablando a tu espíritu, llenando tu corazón, trayendo sanidad. Hay muchas cosas que nosotros tenemos que ir pensando. ¿Qué es lo que Dios nos está enseñando con eso? Esto es personal. Vaya, compren el aceite ustedes mismas. Nosotros no le vamos a dar del aceite a usted. Usted tiene que ir a comprarla. Vaya, consíguenla ustedes. ¿Dónde se consigue la unción? En la presencia de Dios. En la absoluta presencia de Dios. ¿Cómo? Comunión, intimidad, relación personal. El devocional diario. La comunión íntima de Jehová es con los que le temen. Y a ellos hará conocer su pacto. ¿Qué es conocer su pacto? Es conocer a Cristo, que es el pacto que Dios nos ha dado. Por eso la sabiduría se adquiere en el lugar secreto. Y yo sigo insistiendo en el lugar secreto. Es el lugar donde usted tiene que ir a conseguir la unción. Allá a solas con el Señor. Donde usted recibe poder de Dios. Porque el poder de Dios nos lo da Él. ¿Qué es el Evangelio? Poder de Dios para salvación. ¿Y cómo se revela el Evangelio? En la persona de Jesús. Entonces, estas prudentes respondieron, versículo 9, para que no nos falte a nosotras y a vosotras, y más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo. Y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas y se cerró la puerta. Se cerró la puerta. Oigan, ¿quiénes entraron a las bodas? Las que estaban apercibidas del aceite. Tremenda esta enseñanza. Ellas estaban tratando de conseguir el aceite. ¿Sabe una cosa de este relato? Ellas se durmieron. Y el mundo está dormido. El mundo está ensimismado. No se han dado cuenta que el novio viene. Cristo viene por su iglesia. Viene el novio por su iglesia, que es la novia. Viene por su novio. Y estas que entraron, dice aquí, estas que entraron, óigalo bien, estas vírgenes que entraron, dice que estaban preparadas. Usted se está preparando para la venida del Señor Jesucristo. El día y la hora nadie sabe. Tenemos que estar preparados. Solamente sabemos que será la venida como ladrón en la noche. No podemos pretender entrar a las bodas sin estar preparados. ¿Qué se requiere para poder entrar a esas bodas? Ser conocido por el novio. Saber que cuando el padre, porque la novia llegaba a la casa del padre, el novio iba, según la cultura judía, el novio iba por la novia, con el séquito, con el acompañamiento. Iba, la tomaba, ella venía cubierta, vestida de lino fino, y entraba a la casa de su padre y él la presentaba allá, la traía donde su padre. Este versículo es clave. Dice que estaban preparadas y entraron con él a las bodas y se cerró la puerta. Dice que se cerró. Ahora, la puerta es estrecha. ¿Por qué se cerró la puerta? Porque hay un tiempo. Un tiempo. En este momento, las puertas están abiertas. Cristo está
desplegando amor y misericordia. Y está llamando al mundo a la conversión, al arrepentimiento, para que todos puedan entrar a las bodas. Porque en el momento en que Cristo aparezca en las nubes, en el rapto o arrebatamiento, su novia o la iglesia irán a las bodas. Allá se celebrará la gran boda del novio con su novia, que es la iglesia. Estaban preparadas. Tenemos que estar preparados. ¿Y cómo nos preparamos nosotros? Apercibidos de aceite, llenos del Espíritu Santo. Y la llenura del Espíritu Santo es la misma presencia de Dios en la vida de una persona. Si nosotros no nos sometemos a la autoridad de la palabra, si nosotros no caminamos con Cristo, si no empezamos a tener una vida devocional, una vida constante, una relación con Dios, nunca vamos a estar preparados. Porque estas novias insensatas se quedaron dormidas, despertaron, pero se dieron cuenta de que sus vasijas estaban sin aceite. No había el fuego del Espíritu Santo. ¿Y qué pasó? Salieron a conseguir el aceite en otros lugares, porque aún hasta el hombre no se da cuenta que el único aceite que usted necesita para que esa vasija esté encendida es el Espíritu Santo. Usted no necesita otra cosa. Usted necesita del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es el que nos da todo lo que usted necesita para conocer el reino de Dios y su justicia. Los espiritualoides que no conocen al Espíritu Santo, que no tienen relación con Dios, buscan por otros lugares tratar de llenar sus vasijas de otro tipo de aceite, totalmente distinto, totalmente apartado del verdadero aceite. O sea, hay una separación del verdadero aceite, que es la presencia del Espíritu Santo. Porque nosotros somos espirituales por lo que el Espíritu enseña a nuestro espíritu, dada por la palabra de Dios. Un hombre espiritual es el que percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. Ahora, el que no tiene el aceite del Espíritu Santo no va a entender esto. Está percibido de otro tipo de aceite que no le permitirá acompañar al novio para entrar a las bodas. Y dice en este versículo 11 que después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos, ábrenos. Tocaron la puerta, mas él respondiendo dijo: de cierto os digo que no los conozco. Imagínense, no los conozco. Esto me acuerda lo del pasaje de capítulo 7 de Mateo, el versículo 21. En aquel tiempo muchos me dirán: Señor, Señor. Y él les dirá: no los conozco. Porque usted no puede dejar entrar a su casa a quien usted no conoce. Usted solamente le abre las puertas de su casa a alguien que conoce. Y aquí nos está ilustrando por esta parábola: de cierto os digo que no los conozco. Hay un pasaje que está en Lucas capítulo 13 versículo 25, complementario. Lucas 13 25. Mire lo que nos enseña Lucas 13 versículo 25. Dice así: Lucas 13 25. Dice: después que el padre de familia, está hablando de la puerta estrecha, después que el padre de familia se haya levantado y cerrado la puerta, y estando fuera, empecéis a llamar a la puerta diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Él respondiendo dirá: no sé de dónde sois. ¿Sabe que este contexto de este capítulo 13 de Lucas inicia hablando de la puerta estrecha? Porque la puerta estrecha es una puerta donde no entra sino usted solo. Usted tiene que dejar todas las cosas del mundo para poder entrar al reino de los cielos. Y dice: después que el padre de familia se haya levantado y cerrado la puerta, y estando fuera empecéis a llamar a la puerta, diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Él respondiendo
nos dirá, no sé de dónde sois. En otras palabras, no los conozco. ¿Y sabe por qué no lo conocen? Porque no tienen una relación con Cristo. Solamente cuando una persona tiene una relación personal con el Señor Jesucristo, puede conocerlo. Puede conocerlo. Es muy complementario lo que este pasaje del capítulo 7 de Mateo nos enseña. Vamos a compartirlo. Mateo 7, en el versículo 21. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. ¿De qué está hablando Jesús en esta parábola? Del reino de los cielos. Dice que esto es semejante al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Y cuál es la voluntad del Padre? Que usted conozca a Jesús. ¿Qué obra quieres que hagamos?, le dijeron unas personas a Jesús. Y la obra que Dios quiere que haga es que ustedes crean en el que Él ha enviado. Entonces en el versículo 22 dice, muchos dirán en aquel día, Señor, Señor. Dice, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Mire que ellos hicieron todas estas cosas. Entonces les declararé, nunca los conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Nunca los conocí. Y esa palabra de Mateo 7, versículo 23, donde dice, nunca os conocí, apartados de mí, es otra enseñanza similar a la que nos revela el Señor aquí en Mateo 25, cuando Él dice en el versículo 12, de cierto digo que no os conozco. ¿Qué es lo que usted necesita para que Dios lo conozca? Usted tiene que conocer al Señor Jesucristo. Usted tiene que tener la idea muy clara en su corazón, que Él es el novio, que Él es el esposo, y que la esposa es la iglesia. Es la iglesia, y esa iglesia, que es la esposa y Él el novio, van a subir y van a tener unas bodas. Se llaman las bodas del Cordero. Eso se va a producir en el cielo. ¿Quiénes van a ser los invitados? Todos aquellos que Él conoce, los que hicieron un pacto un día con el Señor Jesucristo, que lo aceptaron como Señor y como Salvador, que fueron perdonados sus pecados, no por obras para que nadie se gloríe. Nosotros hemos sido perdonados por la gran misericordia de Dios para con nosotros. Nosotros no éramos pueblo, dice el Señor a través de Pedro. En otro tiempo éramos ajenos a las promesas, pero un día, por su amor y su infinita misericordia, Dios nos alcanzó. Por eso usted tiene que conocer a Jesús. Usted tiene la obligación con usted mismo de conocer a Cristo. Porque si usted no conoce al esposo de la novia, cuando usted toque esa puerta, no lo van a dejar entrar. Y el reino de los cielos tiene una puerta, y es una puerta estrecha. Usted necesita entrar por esa puerta. La puerta estrecha. Y la Biblia dice que ancho y espaciosa es la puerta que lleva a la perdición. Y muchos son los que entran por allí. Usted tiene que hacer un esfuerzo grande para poder entrar por una puerta estrecha, porque es estrecha. Tiene que desprenderse de muchas cosas para poder pasar. Ahí no caben maletas ni riquezas. Por eso el Señor Jesucristo hoy nos está mostrando a través de esta parábola lo que Él quiere que usted aprenda. Termina esta enseñanza diciendo, velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Tiene que estar usted preparado. Tiene que tener el aceite del Espíritu Santo reinando en su corazón. Usted es una vasija de barro, donde el amor de Dios, al perdonar nuestros pecados, hemos recibido al Espíritu Santo.
Porque nosotros cuando aceptamos a Cristo como Señor y Salvador, y hay una genuina y verdadera conversión, el Espíritu Santo entra a morar con nosotros. Y ese Espíritu Santo necesita permanentemente que usted lo esté visitando. ¿Cómo? En oración. En las disciplinas espirituales que usted necesita. Usted necesita disciplinas espirituales. Y la disciplina más importante es la oración. ¿Qué es la oración? Hablar con el Señor. ¿Qué es lo que el hombre necesita en este momento? El aceite. El aceite, que es ese combustible hecho de olivas machacadas para hacer arder las lámparas. ¿Sabe por qué el corazón de las personas no arde de amor por Dios? Porque no está la presencia del Espíritu Santo. No está. No está la presencia del Espíritu Santo. ¿Y por qué no está la presencia del Espíritu Santo? Porque Cristo no está. ¿Usted qué es lo que necesita? Usted necesita de salvación y vida eterna. Porque el día y la hora nadie sabe. Dice aquí: velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. No sabemos cuándo. Hay señales. Vemos las señales permanentes. Aunque hay muchas personas que se burlan de esto. Dicen: ¿cuánto hace que Cristo está por venir? Me han dicho muchas veces. ¿Dónde está pues la venida de Cristo? Yo oigo que ustedes vienen hablando que Cristo va a venir, pero han pasado siglos, años. Y lo dicen con ese sarcasmo, con esa manera despectiva de hablar de la palabra del Señor. Y eso me recuerda lo que dice Pedro. Mire lo que dice Pedro. Vamos a leer Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 9. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. Leámoslo despacio, que la Biblia hay que leerla detenidamente. El Señor no retarda su promesa, como algunos la tienen por tardanza. ¿Dónde está la venida de Cristo? Yo oigo que hace años dicen eso. Sino que Él es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca. ¿Sabe qué quiere decir eso? Porque, en otras palabras, aquella persona que se va sin Cristo a la eternidad, lo espera el juicio final, el juicio del trono blanco, y el dictamen será castigo eterno, fuego eterno. En otras palabras, el infierno. Eso es lo que dice la Biblia. Eso es lo que dice el Señor. Nosotros tenemos que decir la verdad. A veces suena muy duro, pero la verdad. Nosotros no podemos engañarnos. Dice, no es que no la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca. Es una muerte eterna, alejado totalmente de la presencia de Dios, sino que todos procedan al arrepentimiento. ¿Qué es lo que tiene que hacer el hombre? Arrepentirse. Arrepentirse. Y ahí vuelvo otra vez a lo que Juan decía cuando estaban las aguas bautismales: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Eso era lo que predicaba Juan, arrepentimiento. Puro arrepentimiento predicaba Juan. Arrepentimiento. El reino de los cielos se ha acercado. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. A mí me emociona hablar de esto. Me emociona. Aquí Laurita, que está detrás de cámara, se ríe. ¿Sabe por qué me exalto de eso? Porque me da alegría. Me da alegría. Me da alegría predicar de Cristo. A mí me gusta hablar del Señor. Me gusta predicar de Cristo. ¿Y sabe qué es lo que más me gusta? De todo.
es que usted conozca la verdad. Usted necesita escuchar la verdad. Y la única verdad la tiene Jesucristo. Si usted quiere conocer la verdad de Dios, usted tiene que conocer a Jesús. Tiene que conocerlo. Si usted no conoce a Jesús y usted se va a una eternidad sin Cristo, usted no va a entrar al reino de los cielos. Qué pena tenerlo que decir. Ahí lo enseña la parábola. Ábrenos, ábrenos. Le dijeron estas mujeres, estas personas, estas vírgenes, ábrenos. ¿Y qué le dice el novio? Va a ser respondiendo, no los conozco, no los conozco. ¿Usted qué necesita? Ser conocido del Señor. Conocer. ¿Sabe qué es conocer? Intimidad. Es una relación personal. Yo le agradezco mucho al Señor Jesucristo porque ha tenido misericordia de nosotros. Nosotros somos salvos por la gracia de Él. Es un regalo que lo único que usted tiene que hacer, arrepentirse, reconocer su condición pecaminosa, venir a Cristo, arrepentirse, arrepentimiento, recibir perdón de Dios y empezar a tener una comunión íntima con Él. Y a través de los años, meses, días, el proceso de santificación, porque sin santidad nadie verá a Dios. Y la santidad es ese proceso regenerador en el cual nosotros tenemos que buscar la presencia de Dios para que Él haga una transformación en mi vida. Pero para eso yo necesito morir a la carne. Porque cuando yo muero a la carne, el Espíritu crece. Gracias, Señor Jesucristo, porque me permites compartir esta enseñanza que habla de un novio. Es Él, el novio, Jesucristo. Y la novia, su iglesia. La iglesia que se está preparando con un vestido blanco de lino fino. Y el único poder absoluto que nosotros tenemos para poder alcanzar a entrar a las bodas del Cordero, Él nos lo está dando. El poder de Dios a través del Evangelio. Porque no me avergüenzo del Evangelio. Porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Padre, yo te doy gracias, Señor. Gracias te doy porque me permites a través de esta parábola darnos cuenta lo importante de conocerte a ti, de tener intimidad contigo, Señor Jesucristo. Las insensatas no obedecieron, no estaban aprovisionadas de aceite, no tenían el aceite suficiente. Y por eso, lo que nosotros necesitamos es lo que tenían las sensatas, estas prudentes, que estaban aprovisionadas de aceite. Sus lámparas no se podían apagar, porque el juego del Espíritu Santo no permite que nosotros nos apaguemos. Por eso tu palabra dice, no apaguéis el Espíritu. Por eso necesitamos, Señor, que nosotros tengamos esa comunión íntima contigo, esa relación personal, diaria, para poder estar aprovisionados de ti, convencidos que algún día tú vendrás. Por eso ayúdanos, Señor, a caminar contigo todos los días, prendidos de tu mano, guiados por tu Espíritu Santo. Gracias, Señor, por esta enseñanza. Abre nuestro entendimiento para que nosotros podamos discernir en el Espíritu esta enseñanza del novio y la novia. A todos ustedes muchas gracias. Un amén muy grande para nuestro Dios grande y poderoso, que nos permite por su amor y por su gran misericordia poder transmitir estos mensajes que traen esperanza, porque el anhelo más grande que Dios ha puesto en el corazón de sus profetas, de sus predicadores, es que usted conozca al Señor Jesucristo como Señor y como Salvador. Feliz día para todos ustedes.
Feliz noche para todos. Les deseo que Dios los siga bendiciendo y que el Espíritu Santo les siga hablando a través de todas estas enseñanzas de la palabra de Dios. Gracias. Que Dios los siga bendiciendo a todos. Dios no nos trajo hasta aquí para volver atrás. Nos trajo aquí a poseer la tierra que nos dio. Dios no nos trajo hasta aquí para volver atrás. Nos trajo aquí a poseer la tierra que nos dio. Aunque gigante se encuentre allá, yo nunca temeré. Nos trajo aquí a poseer la tierra que nos dio.